Gálatas 5. El código de la libertad interior. Versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad trasciende la liberación física, se vincula etimológicamente con el acto de grabar. La verdadera autonomía surge cuando la verdad está esculpida en la esencia del carácter, dejando de ser una imposición externa para convertirse en naturaleza propia. Esta libertad se sostiene mediante la firmeza, una cualidad que convierte al individuo en un pilar o columna inquebrantable, amad, capaz de conectar lo superior con lo terrenal. El yugo simboliza la entrega de esta soberanía a sistemas ajenos que dictan la realidad interna, fragmentando la mente. El conflicto real no radica en la existencia histórica del sistema como tutor necesario en etapas de inmadurez, sino en la ceguera de permanecer bajo una jurisdicción ajena cuando la herencia interior ya ha sido plenamente revelada. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión o milá comparte raíz y significado con palabra, indicando que la verdadera marca de identidad debe grabarse en la intención y no en la carne. Intentar alcanzar la plenitud mediante un rito físico genera un error de cálculo espiritual. Es pretender que una acción material limitada complete una redención infinita. Al aceptar un requisito externo para ser válido, el individuo cede su soberanía a una estructura burocrática, declarando que su fuente interior es insuficiente. Esta maniobra desvía la atención hacia el ego y el cumplimiento normativo, haciendo que la conciencia pierda su función liberadora. La verdadera purificación no es un acto físico, sino el retiro de los velos mentales que impiden reconocer que la plenitud ya habita en el ser. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El concepto de testimonio, implica la descripción de un mecanismo legal inmutable. Al aceptar la circuncisión bajo este marco, el individuo se convierte en un deudor, chayav, en estado de déficit permanente. Este sistema se define como un contrato de todo o nada, donde matemáticamente el valor de toda la ley suma 666, cifra que simboliza la máxima expresión del rigor material y el sistema cerrado de causa y efecto. Es la estrategia del eslabón de enganche. El sistema no necesita imponer toda su carga de golpe, solo requiere que valides un pequeño rito externo como necesario para reclamar autoridad total sobre tu procesador mental, desplazándote desde el reposo de la unidad hacia un activismo defensivo y angustioso. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Desligarse, Karet, representa una amputación del flujo vital con la fuente. Al buscar la justicia en la ley, el ser sufre un colapso estructural, Nafal, que lo degrada de la dimensión del favor a la densidad de la materia, perdiendo su imagen divina, Tselem, y desconectándose del árbol de la vida. Esto provoca un cortocircuito donde el servidor mental deja de recibir la señal del Cristo interior, para sintonizarse con la frecuencia de la Matrix. Caer de la gracia no es un error moral, sino un descenso vibracional hacia el miedo y la ansiedad, donde la mente deja de proyectar la armonía de la Nueva Jerusalén para convertirse en un territorio ocupado por la exigencia del ego de hacer para ser. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La fe, emuná, no es una creencia intelectual, sino una estabilidad estructural o entrenamiento para sostener la luz. Esta firmeza se apoya en la esperanza, tikva, cuya raíz significa cuerda o anclaje, kav. Matemáticamente, esta esperanza transporta la dicha del futuro al presente, permitiendo que la justicia divina nos atraiga hacia ella. Mientras que el legalismo presiona con la urgencia de ritos físicos, la conciencia despierta descansa en una espera activa.
Esta justicia no es un salario por obras, sino un estado de soberanía que se manifiesta cuando el ser renuncia a la ansiedad de la autoperfección, permitiendo que el espíritu restaure el diseño original sin la interferencia del esfuerzo carnal. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El término vale algo se traduce como coach, que implica fuerza o energía cinética. En la dimensión del espíritu, los rituales externos carecen de esta energía. El único motor válido es la fe encendida por el amor, ahava, cuya raíz significa dar. Matemáticamente, el amor, 13, genera la unidad, echat, 13, y su suma con lo divino resulta en el nombre sagrado, 26. Sin la voluntad de dar, la fe es una estructura muerta. Con ella, se convierte en el vehículo que restaura la unidad total con la fuente. Esta fuerza trasciende la dualidad del sistema que intenta clasificar a los individuos por etiquetas externas, unificando la fe y la acción en una sola frecuencia operativa e invisible para la Matrix. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Avanzar espiritualmente es alinear la voluntad, razón, hacia un objetivo único. Sin embargo, en un misterio lingüístico, las letras de correr son las mismas que componen angustia, tsar, pero invertidas. El estorbo no es una barrera externa, sino una inversión de polaridad. Al dejar de obedecer a la verdad, la fluidez de la carrera se coagula en la estrechez del sistema religioso. El adversario no ataca al inicio, sino cuando el guerrero ha tomado velocidad, utilizando sugestiones mentales disfrazadas de lógica para detener el despertar. El engaño consiste en convencer al corredor de que su libertad es peligrosa y que debe detenerse para validar su camino ante una autoridad externa, instalando una viga que impide ver la sencillez de la fe. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión, pitui, no es lógica, sino una seducción mental que busca una apertura en el ego. Su valor numérico, 496, coincide con el del Leviatán y el del reino material desconectado, indicando que no procede de la frecuencia vertical del cielo, sino del ego materialista que busca controlar la espiritualidad mediante reglas físicas. Mientras el llamado divino afirma la identidad soberana, la persuasión externa intenta redefinirla a través de la actividad. El texto enseña a identificar la procedencia de cada impulso. Si la voz genera ansiedad, culpa o dependencia, es una interferencia de las huestes de maldad diseñada para que el individuo abandone su búsqueda interior a cambio de la validación institucional. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, chametz, representa la fermentación del ego que se infla. La diferencia visual entre la humildad de la masa pura y el orgullo de la levadura es apenas una línea que cierra la ventana a la luz. Basta una mínima dosis de legalismo para que la estructura de la fe se agrie, transformando la libertad en un sistema cerrado. La levadura actúa como un algoritmo corrupto. El adversario solo requiere que aceptes una pequeña verdad parcial en un rincón de la conciencia para que ésta se expanda geométricamente hasta nublar el discernimiento total. La pureza de la Nueva Jerusalén depende de la vigilancia sobre lo minúsculo, entendiendo que la libertad se mantiene rechazando incluso la mínima sugerencia de esclavitud. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. La confianza, Bataj, describe el acto de soldarse a una base sólida, rectificando la primera perturbación de la historia donde la lógica de la serpiente sedujo a la mente. Los hijos de Dios no son vulnerables porque su identidad está soldada a la fuente, mientras que el perturbador, Achar, solo busca enturbiar el agua del canal de la gracia. En la guerra espiritual, el pensamiento que perturba lleva en sí mismo su propia destrucción. Quien fabrica yugos termina colapsando bajo el peso de su propia estructura legalista, Mishpat. La verdad no necesita ser defendida con violencia.
Mientras el perturbador se consume en su manipulación, el trigo descansa en una frecuencia que el sistema externo no logra fracturar. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El tropiezo, Mitchol, es un obstáculo puesto deliberadamente para detener el orgullo humano. La cruz comparte valor numérico con la vida de Sara, representando un milagro que ocurre por promesa divina e ignora el esfuerzo carnal. Es un escándalo porque invalida cualquier jerarquía de mérito, obligándonos a admitir que la ley no añade nada a la obra del Espíritu. Si se quita este tropiezo para hacer la fe aceptable al sistema, la persecución cesa, pero el poder del milagro desaparece. La persecución es el fruto tangible de operar fuera de la Matrix. Si el camino es cómodo para el orgullo y aceptado por el entorno legalista, es porque se ha vendido la espada para comprar la paz del sistema. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Este deseo radical expone la esterilidad inevitable de todo sistema que pretende producir vida mediante el control externo. No se trata de un deseo de violencia física, sino de una reducción al absurdo. Si creen que cortar la carne otorga santidad, que lleven esa lógica al extremo de la castración. El resultado es la esterilidad espiritual. Es un decreto de aislamiento jurisdiccional. Que aquellos que enseñan a depender de marcas externas queden confinados a su propia limitación material. Todo sistema basado en la mutilación de la libertad ajena termina, por ley de causa y efecto, mutilándose a sí mismo y perdiendo su capacidad de influir en las futuras generaciones, dejando de contaminar la masa del trigo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad nos saca de la esclavitud del ego para introducirnos en la esclavitud del amor. Es fundamental discernir que la carne no es el cuerpo físico ni la vida material, sino la conciencia desconectada que utiliza incluso la libertad para reforzar el ego. El sistema no permite vacíos. Si tu libertad no se llena con servicio mutuo, abodá, se llenará inevitablemente de ego. Servir al otro por amor es la fórmula matemática para aterrizar la presencia divina en la tierra. 26. Transformando el espacio soberano de la libertad en un territorio donde el amor opera sin las cadenas del miedo. La libertad es el espacio necesario para que el amor se autorregule sin necesidad de leyes externas. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se comprime en un algoritmo de unificación. El prójimo, Rea, es el espejo espiritual que refleja nuestras sombras para que podamos pastorear esa relación. Matemáticamente, como a ti mismo es idéntico a Dios, Elohim, indicando que el otro es el portador de la chispa divina necesaria para nuestra integridad. El amor actúa como la tecnología más avanzada para simplificar el laberinto de la Matrix, eliminando la necesidad de intermediarios y ritos de distracción. Este mandamiento busca la manifestación plena de la unidad en una mente purificada. Al amar, los conflictos de la dualidad desaparecen, convirtiendo la conciencia en una morada donde el otro deja de ser una amenaza. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Morder, Nashak, revela una conexión con la naturaleza de la serpiente y el cobro de intereses o usura. Morder a un hermano es inyectar el veneno del juicio, exigiendo pagos emocionales que no existen. Al extraer la gracia de la ecuación, el ser humano se degrada a nivel zoológico y se consume en una cadena alimenticia de críticas. Salir de la Matrix no nos convierte en jueces de los que aún duermen, sino en responsables de no reproducir la violencia del legalismo bajo lenguajes más sofisticados. La victoria reside en detener el ciclo de usura emocional, entendiendo que la libertad solo se mantiene viva cuando el amor actúa como regulador, evitando que el terreno de la conciencia se vuelva baldío.
Y te dejo para finalizar el video con Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este es el sello definitivo, el retiro de la cáscara del ego para que la vida fluya sin obstáculos. Amén.